Bueno muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de Nook Entertainment. Y bueno, hoy vamos a trabajar sobre los custom brush, ¿sí? Cómo hacemos pinceles personalizados para, digamos, resolver cualquier problema, ¿sí? También para satisfacer una necesidad en cuanto a estilo, en cuanto a los acabados que uno quiere lograr. Entonces sí es importante el tema. Es pequeño, sustancioso, pero sí es importante que le presten atención para poder crear cosas propias y no depender de pinceles que uno quiera comprar, porque pues eso lo que hace es que Photoshop, en este caso, se convierte en o sea, como que comienza a tener más peso y pues eso no es recomendable para nosotros como artistas conceptuales. Bueno, entonces en ese orden de ideas hablamos de los pinceles personalizados Custom Brush. Esto ha sido muy interesante porque yo era uno de esas personas que me gustaba como buscar pinceles para poder resolver problemas o que una imagen fuera más atractiva, porque a veces pues uno ve trabajos donde realmente no se siente que es digital, sino parece como si fuera análogo y pues obviamente tratamos de una o de otra manera poder eliminar, eh, digamos, esa tendencia que se vea como tan digital, ¿no? Tan liso los artes. Entonces, cuando hablamos de pinceles, en este caso vamos a ver un ejemplo de pinceles orgánicos personalizados de experimentos con tinta, agua y sal. Entonces, es muy interesante porque fíjense que acá, ¿sí? Está sobre un sustrato y lo que hacen es echar un poquito de agua, le echan un poquito de tinta y también se mezcla o se diluye con sal. Entonces uno mismo puede crear ese tipo de pinceles, ¿no? O sea, pinceles interesantes y pueden, si se dan cuenta, pues acá podemos ver como el paso a paso de cómo se puede crear ese tipo de pincel. Entonces fíjense que aquí está el paso a paso. Se puede jugar mucho con la galería de filtros, ¿cierto? Y de esa manera comenzar a buscar una textura interesante. Entonces, lo bueno de esto es que hay varias posibilidades, ¿sí? Hay cualquier forma de crear pinceles si uno quiere trabajar con algo totalmente original. Normalmente cuando yo estoy acá en el programa, normalmente pues yo tengo pinceles que son como preestablecidos y otros es porque yo los he adquirido o he hecho trueque, ¿sí? Entonces cada pincel tiene como una característica, ¿sí? Tiene un condicionante, puede ser orgánico, puede tener, digamos, muchísimos efectos, pero al final de cuentas pues hay que aprender a tener en cuenta que hay que manejar por lo menos uno a tres pinceles para una obra, para una pieza, para un concept. Cuando uno utiliza muchísimos, bueno, ya es cuestión de detalles, de acabados, de dar un buen render, pero pues digamos, ya depende de cada situación y digamos de cada problema. Entonces, lo que hago normalmente es creo un nuevo archivo en Photoshop, lo voy a crear de 40, 400 por 400 o puede ser 40 por 40, perdón, 80, que es un poquito más grande. Píxeles, voy a colocar acá como prueba y le voy a dar crear. Claro, se ve muy pequeño, pero aquí es donde vamos a empezar a hacer nuestro pincel. Entonces en este caso, según el PDF, si vamos a hacer como algo que tenga cierta textura y demás, bueno, ustedes pueden hacer este tipo de combinaciones. Yo lo que voy a hacer es como tomar la foto de acá del ejemplo, ¿verdad? Y mostrar un poquito como el paso a paso. Entonces, bueno,
tenemos acá la textura. Fíjense que se ve como pixelado. Entonces voy a agrandarlo a ver qué sucede. ¿Sí? Aquí lo importante es comenzar a jugar un poquito como con los niveles. Entonces me paro acá en la capa donde dice captura de pantalla, clic derecho, rasterizar capa, control L o command L para sacar un poquito de niveles. Y voy a mover esta zona del cursor que está en negro hacia la derecha, ¿sí? Y voy a tratar de hacer un alto contraste. Entonces fíjense que aquí podemos jugar muchísimo con eso, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes quieren mantener como una especie de textura lo pueden hacer, y si no, pues tratemos de eliminar un poco como el exceso de negro, lo dejamos más o menos en este tipo de enumeración, es decir, que esté en 126, que esté en 30 y en 1. Le doy OK. Y luego eso, uno puede irse a la parte superior, filtro, galería de filtros. Y aquí yo ya comienzo como a probar, bueno, qué hay por ahí, qué me gusta, ¿no? Entonces normalmente se puede ir uno a ver, bosquear, ¿listo? Bosquejar, perdón, y escoger uno que sea como interesante, ¿no? Que tenga un cierto granulado, fíjense en esta textura tan interesante, por ejemplo este. Entonces ya depende de cada quien cómo lo piensa usar. Digamos, voy a utilizar este a ver qué sucede. Pueden probar, que sería el Conte Crayón. Le doy OK, fíjense que cambió. Me voy a lo que sería edición en la parte superior izquierda. Definir valor del pincel. Y aquí, por ejemplo, colocamos prueba 1. Así no aparece, pero no pasa nada. Nos vamos al icono de ajustes de pincel y aquí ya aparece el pincel que acabé de crear. Me voy nuevamente acá. Lo interesante es que uno puede probar, ¿no? Entonces fíjense que puedo darle un poco de dinámica de forma, ¿cierto? Pero sabemos que tiene esta textura, puedo darle un poquito de pincel doble si yo quiero, que sea otro pincel diferente. Puedo pararme en transferencia. Puedo, por ejemplo, irme a forma de la punta del pincel y le puedo dar un poquito más de espaciado con dinámica de forma. Puedo mover, por ejemplo, en la sección de transferencia donde dice mínimo lo muevo hacia la derecha para que sea como un poquito más nítido la línea. Entonces fíjense que uno puede crear pinceles de diversas maneras, ¿no? Entonces, yo siempre recalco que cuando uno trabaja en esto también pueden jugar con los modos de fusión. Por ejemplo, hago esto y pueden, por ejemplo, colocarlo en disolver. Y fíjense que el pincel coge otra personalidad, ¿no? Tiene un poquito como de ruido. Entonces pueden jugar con eso. Fíjense cómo se ve de chévere el pincel. Entonces, fíjense que todo ayuda. Otra cosa importante es que aquí estamos haciendo una modificación del modo de fusión que está ubicado acá en las capas, pero afecta la capa en general. Pero si yo quiero que solamente me afecte el pincel, lo dejo en normal, me voy a la parte superior donde dice modo, normal, disolver. Sucede lo mismo, pero en este caso no se está afectando la capa, sino el pincel. Si se dan cuenta que aquí no cambia, cambia es el pincel porque ese pincel es el que tiene ese ajuste o esa condición, ¿sí? Esa condicionante para poder hacer el trazo y que tenga como un poquito de ruido. Entonces, digamos de esa manera podemos crear pinceles. Fíjense que no se bloquea, no se pone, por ejemplo, bastante, digamos, duro, en el sentido de que tenga una tonalidad totalmente oscura.
Sino eso también depende mucho de cómo nosotros condicionemos el pincel. De ahí en adelante ustedes pueden jugar con muchas cosas, ¿sí? Pueden jugar, por ejemplo, con la dispersión, mire, por ejemplo así, que sea como un poquito más lápiz. ¿Listo? Un poquito más de lápiz. Un poquito más. Y parece como si fuera así. Como si fuera grafito. Grafito. Entonces cuando ustedes ya comienzan a probar y hacen los pasos, fíjense que aquí también está haciendo lo mismo, ustedes pueden aplicarlo, digamos, en este caso para un rostro, un retrato. ¿Sí? ¿Cómo crear pinceles a partir de texturas de animales? Entonces, por ejemplo, uno de los ejercicios que ustedes, que quiero que hagan cuando estemos acá en la clase, es que ustedes, por ejemplo, le pongan atención a, a cómo, ¿sí? Le pueden tomar una buena foto si tienen una mascota, ¿sí? Pueden buscar una por internet, no hay ningún problema. Pero cuando ustedes toman la foto, créame que de ahí sale muchísimas posibilidades de texturas. Entonces fíjense que tenemos acá la foto de un gatico, tenemos la foto acá de un perrito. ¿Y qué pasa? Aquí lo que hacen es, primero, tienen la foto. En la segunda fase lo que hacen es pasarlo en blanco y negro. Después en la tercera fase lo que hacen es seleccionar un pedacito de esa textura. Y ahí en adelante comienzan a trabajar un poquito la parte de los modos o los cambios del panel de pinceles, ¿sí? O sea, acá, en los ajustes de pincel. Entonces, sí es importante que de una u otra manera practiquemos con muchas imágenes, ¿sí? Cómo podemos hacer texturas. Entonces, yo voy a buscar un animalito, un segundito. Entonces, por ejemplo, acá traigo la imagen del gatico. ¿Sí? Por ejemplo, acá la imagen del gatico. Y lo que se dice es que tenemos que pasarlo a blanco y negro. ¿Listo? Entonces, teniendo la imagen acá del gatico, me voy a imagen, modo, perdón, ajustes, blanco y negro. Y le voy a decir, ok, control L o command L, vale un poquito como más de alto contraste. Le doy ok. Y por ejemplo, como es lindo el gatico, vamos a seleccionar la zona que esté como un poquito más detallada, ¿no? Un pedacito, no más. Le doy Command J, fíjense que lo que hice fue escoger la herramienta lazo, hacer una selección alrededor. Command J o Control J. Y aquí, por ejemplo, tengo ya un poquito mi textura. Entonces acá lo voy a hacer es, si le doy en diferencia, fíjense cómo cambia un poco. Entonces lo vamos a dejar en diferencia en este momento. Y nos vamos acá en ajustes de pincel, a ver. Porque, digamos, en este caso es muy importante que podamos ajustar este tipo de texturas a tiempo, ¿no? Entonces fíjense que, bueno, tenemos acá dinámica de forma, tenemos dispersión, tenemos transferencia. Entonces, listo, tenemos acá diferencia. Lo voy a arreglar un poquito. Entonces, lo que voy a hacer es escoger otro pincel, digamos el mismo que realicé anteriormente, y lo que voy a hacer es como quitar un poquito el borde, ¿no? Entonces, transparencia,
Por ejemplo, acá voy a hacer un poquito con el dedo. Un poquito con disolver. Listo. Y hacemos esto. Como si estuviéramos estirando la fotico. Con borrado lo pueden hacer también. Y eso tan chévere que se generó. Entonces tratamos de que el borde no esté como tan marcado. Entonces, por ejemplo, lo voy a hacer en grande. Y aquí en este caso, lo que voy a hacer es oprimir la tecla C para ajustar la mesa de trabajo. Listo. Y de aquí en adelante me voy a edición, definir motivo. Motivo 1. Cuando yo selecciono, por ejemplo, oprimo la tecla B de pincel, me voy aquí a, por ejemplo, a, un segundito, aquí debe estar, pinceles, pinceles, tengo que buscar motivos, listo, me voy en ventana, motivos, y aquí aparece la textura, ¿sí lo ven? Aquí está, en motivos. Entonces, me voy a, por ejemplo, donde dice textura, ¿sí? Y me voy acá en este panel y voy a buscar esa textura. ¿Listo? Ahí está. Puedo darle a invertir como yo quiera. Y automáticamente eso va a tener como eso, ¿no? Va a tener como una pequeña textura. Puede que sea notable, puede que no. Depende del pincel que escojan. Eso es de prueba y error. Más que todo es más prueba y error. Un tip es que cuando ustedes no le dan espaciado, el programa se convierte como, o sea, como que se pone más lento, ¿no? Mire, ahí se ve la textura, ¿sí lo ven? Entonces eso sucede, se pone un poquito más lento. Entonces bueno, tenemos acá textura. Entonces por ejemplo acá le podemos dar restar, multiplicar, mira, ahí se ve un poquito mejor. Mira, ¿sí ven? Ahí está como la texturita. Entonces tenemos que trabajarlo en escala, mira, ahí se ve, pero pues no quiero eso. Le podemos dar un poquito más como de contraste, mira, ¿sí ven? Contraste, dar un poquito de dinámica de forma. Y podemos mover la variación de la profundidad. Entonces, por ejemplo, acá la escala, fíjense cómo se mueve. Recuerden que debe estar en invertir. Y ya, por ejemplo, se crea otra textura. Por ejemplo, voy a quitar dinámica de forma. Y se ve chévere, se ve chévere. También podría ser un pincel un poquito más grueso. Y parece como si tuviera algo, ¿no? Diferente. Entonces, el crear pinceles, por ejemplo, pueden usarlo como para texturas de criaturas. Entonces, aquí es un tema como de prueba y error, ¿no? Entonces, por ejemplo, también se pueden crear pinceles para ahorrar tiempo. Entonces, se puede crear, por ejemplo, cabello, que cabello básicamente abren un archivo 400 por 400, 72 dpi, puede ser, y hacen cabello para que sea más óptimo el proceso. Entonces, ahí está el paso a paso. Por ejemplo, se pueden hacer pinceles para piel, pueden crear pinceles que lo podemos trabajar en clase. Entonces, por ejemplo, para agregar pecas, un poquito de cabello. También para crear, por ejemplo,
pinceles para naturaleza, vegetación, que a veces es complicado, uno entiende cómo dibujar todo, pero hay pinceles que pueden hacer todo eso. Y básicamente se trabaja con dispersión, ¿cierto? Acá, dispersión. Entonces uno puede agrandar para que se genere varias ramas, por ejemplo. Entonces, claro, cuando uno trabaja con el tema de los pinceles, por eso lo grabé hoy, porque digamos es un tema que quiero que lo tengan muy presente, muy caliente, para empezar a trabajar. Fíjense que también podemos jugar con la transformación, podemos hacer cosas como environments, props, etcétera, que puedan pintar, jugar un poquito, em, digamos con diferentes pinceles, pero sobre todo quiero que practiquen.